queríamos ser los primeros para empezar, pero entonces yo voy a compartir con ustedes, y me han pedido en especial, qué significaría para mí la izquierda en América Latina, pero en particular en Colombia. Entonces, en este sentido, yo planteé en el libro una gran pregunta, y es: ¿desde dónde valoraríamos si hay retroceso o avance de la izquierda en América Latina? Y lo primero que decía, que para mí una forma de valorarlo tendría que ver con mirar la correlación de fuerzas, o sea, frente a qué se está enfrentando la izquierda hoy día, y en particular diríamos México y Colombia. ¿Cómo hacemos para valorar si la izquierda es o no es lo que quisiéramos que fuera? Entonces, para mí el primer escenario es plantear a qué escenario y a qué actores está planteando la izquierda. En este sentido, compartirles que planteo que en Colombia especialmente tendremos que conocer al victimario, tenemos que conocer al modelo de capital, y tenemos que conocer en particular cómo este nuevo sistema económico se está planteando, digamos, la ocupación territorial en América Latina y el papel que está jugando Colombia en este escenario. Y es desde allí donde estoy planteando la importancia de conocer el modelo de paramilitarismo y terrorismo de Estado que en Colombia estamos llevando a cabo desde los años 60. En particular profundizo lo que ha sido el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con la conjunción de paramilitares, empresarios y fundamentalmente las fuerzas militares, y cómo desde allí, frente a esta conjunción de actores y también con el narcotráfico, van generando la expropiación territorial de campesinos, de recursos y de lo que implica el territorio en Colombia. Y por eso desde allí, si miramos incluso lo que ha significado la izquierda en Colombia, podemos ver que existen diferentes formas y expresiones. En primer lugar, lo que ha sido las FARC, digamos la izquierda insurgente, que ha sido muy importante en Colombia, estemos de acuerdo o no con ella, ha representado una fuerza importante para América Latina. Pero también, digamos, otro segundo escenario de valorar la izquierda en Colombia, y también diríamos en México, tiene que ver con la conformación de partidos políticos de izquierda, y cuál ha sido el papel que estos partidos vienen, digamos, cuál es su papel en esas conformaciones también de las derechas en América Latina. En el caso de Colombia, decir que la UP fue un partido político, el cual fue totalmente aniquilado, arrasado, fue una masacre, fue un genocidio, que realmente estamos hablando que fueron asesinados y desaparecidos más de 10.000 personas. Durante todo este proceso se ha tratado de reconfigurar la izquierda partidista en Colombia, lográndose una nueva experiencia con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que realmente es el representante del paramilitarismo en Colombia, y se crea lo que se llama el Polo Democrático, una fuerza importante que todavía permanece, sin embargo no pudo mantenerse, y esto creo que es importante, como una fuerza política de peso en Colombia. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque hicieron alianzas con sectores de derecha. Segundo, por el nivel de hostigamiento y amenazas que sufrieron también sus miembros. Pero finalmente decir que el proyecto de Álvaro Uribe Vélez y también el del presidente Santos actual han generado una ofensiva frente a cualquier oposición a su proyecto. Y en tercer lugar, ubicamos en Colombia, y como creo que varios autores también lo rescatamos en el libro, algunos hablan de los nuevos sujetos. Yo diría son viejos, llevan muchísimo tiempo, pero que empiezan a tener una importancia importante en el empoderamiento de la resistencia frente a modelos ciudadano, liberador, que impulsa nuevos paradigmas emancipadores a partir de realidades concretas. Por ejemplo, para repetir el caso de Los Sin Tierra, del EZLN, que junto con otros movimientos que en la cordillera de los Andes impulsan el vivir bien y el buen vivir, se constituyen en pivotes de las diferentes formas de resistencias y en un referente ético para repensar las utopías, pero también, como está ocurriendo ahora en Bolivia y Ecuador, son antitéticos con el vivir mejor inherente de la cosmovisión occidental
y que presupone vivir mejor que los demás, es decir, ese individualismo regido por la lógica política del gallinero, que ya la conocen ustedes, y a expensas de la depredación de la naturaleza. Nuevos movimientos comunitarios y de... Yo creo que la cosa me interesa más como punto de reflexión, y tal vez así pueda ser leído el libro, más por este lado. La construcción, todavía embrionaria, muy en pañales, de un bloque contrahegemónico, ¿no? Ahora, México, dos palabras, un tema interesante. De las ofertas que están en juego, digamos, lo que más se acercaría a, obviamente, es el llamado movimiento progresista, que es un pegosco de fuerza política que puede situarse tal vez en el centro, en la centroizquierda, no sé realmente qué podemos pensar del movimiento ciudadano, de algunas corrientes internas del PRD, lo que fuere. Pero bueno, su candidato procura de manera a veces muy elemental, muy simple, mucho menos radical que el discurso de Correa, por favor, ni hablar de Chávez y cosas de este tipo, yo diría que ni de Cristina, de manera muy tenue, cada vez dice menos cosas Andrés, porque en realidad se está cuidando tanto de no perder al electorado, sobre todo el 30% de indecisos, que cada vez es más medido en sus cosas. Pero fíjense que aún así el trato que recibe de parte de los poderes fácticos, empezando por los medios, y sigan ustedes por todos los que quieran, porque no todos los poderes fácticos tienen que ver con cuestiones mediáticas, y de la inteligencia conservadora, desde ensayistas metidos mal, ensayistas y malos periodistas como Krause, prometido historiador, no tiene empresas editoriales, no tiene problema para sacar esto, ellos crean sus propias editoriales, Clio, el otro grupo tuvo Calle Arena, en fin, ellos tienen esa suerte, digamos, pelean menos con los temas de edición de libros, ¿no? Pero el tratamiento que le dan es realmente como si estuviésemos ante una opción, digamos, catastrófica para México, es la antesala de Kim Il-sung, por poco. Y hablo, como digo, hay que a veces hacer un esfuerzo para depositar en él un poco de confianza. Creo que la merece, es un luchador social sin duda. Y creo que ha sido capaz de construir con Morena, con todos los defectos que tiene, una izquierda social. Lo que me parece que no existe todavía, es tarea para todos, la construcción de una izquierda política en México, acorde a los tiempos, porque he debatido con alguna gente de Rebelión sobre el tema de la candidatura de AMLO. Pero como me corren siempre por izquierda y me dicen que Mano no es marxista, leninista, no se lo puedo votar. Díganme ustedes, una candidatura realmente socialista en México tiene algún futuro en términos electorales, porque vamos a ponernos de acuerdo, si uno decide participar en un proceso electoral, hay que aceptar reglas del juego. Si no, hay que agarrar el rifle y al monte, que ese es otro tema, otro debate, ya lo discutimos mucho en los 60, 70. Pero ingresar en un proceso electoral es aceptar reglas del juego. Un lenguaje más radical quedaría en 5 puntos porcentual del electorado, digamos, si de por sí hay miedo por algo que realmente es sumamente moderado, se imagina una opción más por izquierda. Creo que es lo que existe, una izquierda social que se expresa también en el zapatismo, que no participa en procesos electorales, en organizaciones urbanas populares, en organizaciones campesinas, en un sector del magisterio, etc. No veo todavía el empleo de la izquierda política en México. He escuchado sobre esto que hay que reflexionar en otro libro, sí. Se descubrió que sobre 10 personas había 7 que eran incapaces de identificar a un columnista político reconocido. Si uno les decía, Miguel Ángel Granados Chapa, ¿dónde escribe? Granados Chapa pasó por todos los periódicos de México, no me acuerdo en ese momento dónde estaba, creo que se estaba en el fondo. Pero pasó por toda la historia de los diarios de México, tuvo una época gloriosa de Excelsior. Pero digamos, no interesa el tema, en qué momento, ese momento, dónde estaba colaborando él. Lo grave era que la gente no sabía decir dónde estaba escribiendo ese columnista y algunos casi lo desconocían. O dónde escribe Lorenzo Meyer, tampoco. Pero 7 sobre 10. Pero los 10 sí se informaban por los noticiarios en horario triple A. El noticiario que va en las 2 cadenas del duopolio a las 10:30 de la noche. Ese sí es un tema grande, no es analfabetismo, es a veces desidia por la política, cierto apoliticismo, herencia del antiguo partido de Estado, cierta asociación, cierto lugar común que se nota en las conversaciones de la política asociada a la corrupción. Necesariamente es un tema de ascenso económico, de ver dónde quedan los amigos para votar por un candidato u otro, cosas de este tipo. Y creo que el tema de la radicalidad de la propuesta en una campaña electoral tiene que ser muy, muy medida. En general, los programas
de avanzada, muy, con un tono anticapitalista muy manifiesto, solo prosperan cuando hay tradiciones de izquierda local muy fuertes, o aquellos lugares donde el nacionalismo popular ha implantado banderas anticapitalistas fuertes y persisten esas banderas. Pero el cardenismo y el prismo del nacionalismo popular, digamos, se terminó con quien dijo inteligentemente, en un sujeto taimado pero sumamente lúcido: fui el último presidente de la revolución. José López Portillo. Podemos discutir el sexenio de él, un montón de cosas, pero dijo una verdad histórica, como diciendo: lo que sigue ya es un modelo neoliberal detrás de una bandera histórica que estuvo asociada a las banderas democráticas y populares de 1910. En este sentido, realmente hay un corte de época muy importante. Lo que sigue después es a Melcocha, donde el Partido del Estado, el antiguo Partido Populista en México, se encargó de impulsar las reformas neoliberales, y la similitud con Acción Nacional es enorme. Lo del PRIAN no es una exageración de Andrés Manuel, realmente una similitud enorme. Si algo expresa con una sinceridad brutal la declaración de Fox de ayer, es como diciendo: evitemos que el tipo medio populista llegue al gobierno, votemos por el más parecido a nosotros. Josefina, bájate del caballo y votemos todo por Peña. Lo dice, como es elemental y no distingue a Borges de Hugo Sánchez, lo dice así, no elabora las cosas. El amigo Vicente Fox, el expresidente, pero refleja eso de algún modo. Ahora, AMLO llegó hasta lo que pudo, y fíjese que Chachalaca en 2006 le sirvió para que todo el aparato mediático se le tirara encima, por ejemplo, cuando realmente le dijo poco. Para lo que se suele decir en las campañas electorales fue un piropo. Sin embargo, toda la derecha mediática, incluyendo los escribas más lúcidos, pusieron el grito en el cielo, ¿no? Y ahora lo hacen también a través de las escorias que uno encuentra por ahí, gente que la mencionaba Carlos, como los dos Carlos, Castañeda, Aguilar Camín, que supuestamente venía de otra procedencia, en fin, ni hablar de lo que es el grupo que produce guiones de televisión, guiones para los programas de Televisa, ¿no?